Hoy las familias se enfrentan desafíos más grandes que nunca. Falta de tiempo, desconexión, estrés y pérdida de valores que están debilitando el corazón de muchos hogares. Pero en el fondo, el verdadero problema es que son hogares donde Cristo no es el fundamento. Vemos familias que ya no se escuchan, hijos que buscan respuestas afuera, matrimonios que se desgastan. Aunque anhelamos amor y unidad, muchos hogares sienten que se están desmoronando. Pero hay un camino y comienza regresando al diseño original de Dios para la familia. En su palabra encontramos la fuerza, el amor y la unidad que necesitamos. Cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestro hogar, Él se convierte en la pieza que sostiene, da propósito y completa nuestra historia. En Misión Vida, nuestra misión es clara: construir nuestras vidas sobre Cristo. El propósito de esta serie es que regresemos al diseño de Dios y que tú y yo podamos disfrutar de la bendición de nuestras familias. Yo quiero que entiendas que tu familia es una bendición y que está ahí para que la disfrutes. El matrimonio es para disfrutarlo. Tus hijos son para disfrutarlos. Hijos, disfruten a sus padres. ¿Ustedes saben lo triste que es? Que pasa el tiempo, pasan los años, los padres se envejecen y un día se van a ir. Y hubiera disfrutado un poco más a mi papá y a mi mamá. Y para los que saben y han experimentado lo que es la muerte y la partida de un papá y una mamá, saben de los que les estoy hablando. Saben lo duro que es. Entonces la familia está para disfrutarla, está para dedicarle tiempo. Entonces, el propósito de esta serie en ningún momento es que ustedes se sientan mal, en ningún momento es que se sientan que los estamos juzgando, pero es lo contrario, es que como familia conozcamos cuál es el modelo, el diseño de Dios para la familia y que tú y yo podamos aplicar principios bíblicos para caminar según lo que dice la palabra de Dios y podamos tener familias según lo que dice Dios. Y yo creo que eso es todo lo que queremos, ¿cierto? Hijos según el diseño de Dios, crianza según el diseño de Dios, matrimonios según el diseño de Dios. A mí algo que me llamó poderosamente la atención de la enseñanza del domingo pasado, y me gustaría que analizáramos una vez más esto porque creo que tiene mucho impacto. Analicemos lo siguiente: todas las personas del mundo en algún punto su desarrollo empezó dentro de una familia con un papá y con una mamá. Cristiano Ronaldo, Messi, los mejores atletas del mundo, todos los gobernadores y presidentes del mundo, todos los actores y actrices famosos, todas las personas tanto buenas como malas y criminales que ahorita están en una cárcel, todos que tienen en común que su desarrollo empezó dentro de una familia con un papá y una mamá. Yo creo que eso tiene que confrontarnos de una u otra manera, porque uno de los grandes problemas que estamos enfrentando como sociedad y como cultura tiene que ver con la familia. Tiene que ver con la crianza que le estamos dando a nuestros hijos. Tiene que ver que estamos fuera del diseño de Dios para la familia, para el matrimonio. Entonces yo cuando hablo de que hay un problema en el mundo, de que hay un problema en la cultura, en la sociedad, realmente lo que estoy tratando de decirles es que hay un problema familiar. El problema no es con la sociedad, el problema es con las familias. Y si vamos a profundizar un poco más, el verdadero problema es con los matrimonios. Los matrimonios están fuera de diseño, están haciendo lo que quieren y como les parece, criando a sus hijos según lo que ellos creen, y eso nos ha llevado como consecuencia a tener la sociedad que tenemos hoy en día. Y por eso estamos como estamos. Eso es un típico dicho de abuelito colombiano leyendo el periódico, y por eso estamos como estamos. Es una realidad, esa es la razón. Entonces creo que como iglesia tenemos que hacer un mejor trabajo dentro de nuestros matrimonios y con nuestras familias. Nuestras familias tienen que estar fundamentadas en la palabra y reflejar a Cristo. Eso es lo que hablamos el domingo pasado. Uno de nuestros principios como iglesia es que la palabra de Dios, un poquito mejor, pero nos falta. La palabra de Dios es nuestra guía. Lo que tiene que guiar a nuestras familias, ¿qué es? La palabra
de Dios. Pero desafortunadamente muchos de nosotros no estamos dejando que sea la palabra de Dios la que guía ni nuestras vidas, ni nuestros matrimonios y mucho menos nuestras familias. Entonces tenemos que estar fundamentados en la palabra. Y el gran problema que tenemos es que muchos de nosotros queremos buenos matrimonios, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, una buena familia, pero muy pocos de nosotros queremos construir y edificar esa familia con Dios. Entonces queremos lo mejor, queremos la bendición, queremos unos hijos que se porten bien, queremos tener un buen matrimonio sin peleas, sin situaciones, pero has sacado a Dios de la ecuación, has sacado a Dios de tu familia, de la crianza, de tu matrimonio. El domingo pasado hablamos de que en Génesis, cuando leímos el diseño original para la familia, hablamos de que 10 veces dice Dios dijo. Dios dijo en la creación, Dios dijo a la hora, será el cielo, la tierra, los mares, las aves, los peces, los animales de la tierra, la vegetación. Dios con su palabra dijo y creó. Cuando Dios habla y la palabra de Dios establece límites en nuestra vida, propósito y nos da una identidad. Por eso dice, creó al hombre y a la mujer. Y fue más allá. No solamente Dios dijo, Dios dice que y los bendijo. Dios los bendijo y le dijo, multiplíquense y sean fructíferos. Entonces Dios establece límites, identidades y propósitos en nuestra vida y dentro de nuestra familia. Yo quiero que tú entiendas que nuestra vida alejada de Dios es una vida caótica. Nuestras familias y nuestros matrimonios alejados de Dios son familias con caos, con problemas, con peleas, con situaciones. Por eso es que la palabra de Dios, y por eso es que cuando Dios entra en nuestras familias, viene a poner orden, y ahí es cuando viene la confrontación, y ahí es lo que estaba hablando ahorita. Quizá hay áreas de tu familia en este momento que están fuera de orden, fuera de diseño. Quizá hay áreas de tu matrimonio que en este momento están fuera de diseño, están fuera de lo que Dios estableció, y por eso la palabra te va a confrontar, y dentro de ese caos y dentro de ese desorden Dios va a querer alinearte, y esa alineada cuesta, es dura, es dolorosa. Entonces yo quiero que entiendas que esta serie va a traer mucha incomodidad a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, porque la palabra de Dios trae orden a nuestras vidas. Y ya para finalizar un poco este resumen del domingo pasado, y quiero dejarles con esto, es que para que sientan el peso y la importancia y el corazón de Dios hacia la familia. Y es que el primer proyecto de Dios para el ser humano fue la familia. El primer proyecto de Dios no fue que hagas empresa, no fue que salgas a hacer mucho dinero, que tengas la casa más grande, que tengas el mejor carro, que tus hijos vayan al mejor colegio. Eso es importante, nadie está diciendo que no, pero el primer proyecto de Dios para ti es tu matrimonio, son tus hijos y es tu familia. Y desafortunadamente fuera del diseño, y la iglesia está fuera del diseño, hemos puesto muchas prioridades por encima de la familia. Y nosotros como inmigrantes desafortunadamente hemos llegado con una mentalidad de salir adelante. Llegamos a este país a trabajar, a echarle ganas, a salir adelante, a comprar la casa, a ahorrar plata, a construir algo. Y entonces la familia dentro del orden de prioridades pasa a segundo, tercero, cuarto y quinto. Y cuando nos damos cuenta, tu matrimonio está hecho un desastre porque llevas 10 años trabajando hartísimo y no has puesto atención a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos. Cuando tus hijos están rebeldes, ¿pero qué está pasando, pastor? Bueno, de pronto te dedicaste a muchas cosas y tenías 3, 4 cosas como prioridad por encima de tu familia. Tu primer proyecto y tu primera prioridad por encima, pues primero Dios, después de eso es tu familia. Y una familia bíblica no es perfecta, pero está construida sobre Cristo y está trabajando. Una familia fuerte se edifica todos los días, con consistencia. Y aquí quiero hablarle un poco a los padres. ¿Están sacando tiempo con sus hijos si tienen niños pequeños? ¿Qué es consistencia? Qué bonito es que en las noches, antes de acostar a tus hijos, te sientes con ellos en la cama, abras la Biblia y lean una porción de la palabra y se las expliques y se las enseñes. Hoy en día hay tantos recursos, hay Biblias para niños, hasta con dibujitos. Tú te puedes sentar y leerles la palabra, orar con ellos. Qué bonito es que cuando los lleves al colegio y vayas en el carro, vayas orando por tus hijos, porque la situación en los colegios no está nada fácil. Hay mucho peligro allá afuera. Que cuando recojas a tus hijos del colegio los bendigas, ores por ellos. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Tenemos que ser consistentes en nuestro matrimonio y con nuestras familias.
¿Qué tal si me acompañan en una oración? Vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por el privilegio que tenemos de estar acá reunidos como iglesia, como familia, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que sea una palabra que nos confronte, Señor, que traiga vida a nuestras familias, a nuestros matrimonios y sobre todo que sea una palabra, Señor, que dé fruto en abundancia, Padre, en nuestros corazones, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, con cada uno de nosotros, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos y con nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el objetivo del mensaje de hoy es mostrar que el matrimonio y la familia son un pacto de amor y de fidelidad. Vamos a tener 11 domingos y vamos a profundizar en los próximos domingos un poco más del rol tanto del esposo y la esposa, del padre, de la madre, de los hijos. Hoy voy a tocar muy por encima de eso, pero hoy lo que queremos es establecer como fundamento para todo lo que viene que la familia es un pacto divino de amor y de fidelidad. No es un contrato humano. Hemos reducido el matrimonio y hemos reducido a la familia y sobre todo el pacto que se ha hecho entre hombre y mujer a un contrato, a ir a una corte y firmar unos documentos, y hemos vuelto el matrimonio un simple y mero papel, un certificado que dice que estás casado legalmente con alguien. Pero yo quiero que entendamos que el matrimonio es mucho más que simplemente un contrato humano. Anteriormente las personas, antes de que existieran cortes y que existieran contratos, cualquier tipo de acuerdo era algo verbal. Entonces, si Georgie me iba a vender a mí unas cabras y yo se las iba a comprar con un par de vacas, nos mirábamos a los ojos, nos dábamos la mano, acordábamos y mi palabra bastaba y la palabra de él bastaba y cumplíamos nuestro acuerdo. ¿Qué pasa? El ser humano no es así. Entonces tuvieron que venir contratos y el matrimonio entró ahora dentro de esos contratos humanos. Entonces, este pacto no es un contrato humano y tiene que vivirse con permanencia, tiene que vivirse con honra, tiene que vivirse con compromiso y sobre todo con mucho amor. Hoy vivimos en una cultura donde el amor se ve como algo temporal y frágil. Las personas cambian de pareja así. En los últimos 10 años puede haber personas que han tenido 6, 7, 8 diferentes parejas, incluso con las que han vivido, y entonces un día están enamoradísimos y a las 2, 3, 4 semanas, un mes ya no hay amor. Se acabó el amor, se fue el amor. Y es porque es un amor incorrecto, no es el amor que Dios nos ha llamado a tener. Y esa es gran parte del problema, que este tipo de amor se ha vuelto frágil, temporal. Pero la palabra de Dios dice que la familia tiene que estar cimentada en un pacto de amor duradero. Y creo que parte del problema que muchos de los niños y jóvenes están teniendo es que no se sienten seguros en el hogar. Y no se sienten seguros porque no hay seguridad dentro del matrimonio. Cada vez que hay una pelea, lo primero que habla los esposos es: nos vamos a divorciar. Ya estoy cansado de usted, no me lo soporto, no me lo aguanto. Y entonces usamos ese tipo de lenguaje. Y les pregunto, ¿ustedes creen que sus hijos no los están oyendo? ¿Ustedes creen que una simple pared del cuarto de ustedes al cuarto de sus hijos no alcanzan a oír ese tipo de palabras? ¿Ustedes creen que un niño puede crecer seguro dentro de un hogar cuando está oyendo este tipo de palabras y de conversaciones entre su papá y su mamá, que son las personas que tienen que brindarle seguridad a ellos? Muy difícil. Entonces crecen hijos e hijas inseguros porque de entrada papá y mamá ni siquiera tienen seguridad de que van a continuar juntos. Entonces es importante entender que es un amor y es un compromiso, es un pacto de amor que es duradero. No es simplemente un contrato que se rompe cuando es incómodo o cuando ya no me conviene. Porque eso es lo que pasa en este momento con los matrimonios. Se divorcian por cualquier cosa. Ya no me conviene, es incómodo para mí, ya no me gusta la persona, me desilusioné la persona. Entonces es muy fácil romper un contrato cuando ya no me conviene. Pero nosotros tenemos que entender que el matrimonio es un compromiso delante de Dios. Y yo creo que cuando entendemos esto y cuando sobre todo lo tenemos presente a diario, de que el matrimonio es un compromiso delante de los ojos de Dios, pues tiene que cambiar mi perspectiva hacia mi esposa y hacia mi esposo. Tiene que cambiar por completo la forma en que le hablo a mi esposo y a mi esposa. Cuando tengamos una discusión, que van a haber discusiones, ¿quién dijo que no va a haber peleitas y problemas dentro del matrimonio? Las hay. Pero el problema no es que haya o no haya ese tipo de discusiones, el problema es cómo las estás manejando.
¿Qué palabras estás usando? ¿Desde qué posición estás teniendo estas discusiones con tu esposo o esposa? Si las estás teniendo desde un punto de que te amo y esto es para siempre y sin importar el resultado de esta conversación, yo nunca me voy a divorciar de ti, se vale. El problema es cuando estás parado de una posición de que si me canso, me divorcio. Si me canso, te dejo. Si me canso, te voy. Si no aguanto más, aquí le entrego y me voy. Y eso es lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Pero entonces la palabra de Dios dice que la familia está cimentada en un pacto de amor duradero, para siempre. No es simplemente un contrato que se rompe, es un compromiso delante de los ojos de Dios. Y una de las cosas que estamos viviendo hoy y que podemos ver claramente allá afuera en el mundo es que las personas se están divorciando sin razones de peso, por cualquier cosa. A ver, existen razones bíblicas para el divorcio. La palabra de Dios dice que la infidelidad es una razón bíblica para el divorcio. Pero si tu vida corre peligro y estás con una persona abusiva que te está abusando, pues creo que es normal que dejes a esa persona, ¿cierto? Si tu vida y la vida de tus hijos corre peligro, pues creo que es normal dentro de todo que tú te alejes y dejes a esa persona. Entonces, digamos que no vamos a entrar hoy a hablar de si hay razones de peso o no, pero sí siento y pienso que allá afuera, y sobre todo lo preocupante es que dentro de la iglesia han entrado este concepto de divorciarnos por cualquier cosita. Es que a mí me han dicho, es que no nos entendemos. Yo, bueno, oblíguense a entenderse. Busquen la forma de llegar a un punto en la mitad para que se puedan entender. No, es que ya no siento la chispa. Yo, pero ¿y qué está esperando sentir después de 25, 30 años de matrimonio? No, es que no me gusta porque cuando llega a la casa deja los zapatos tirados en la sala. Esa me la han dicho. Es que es desordenado, es que ya no me cocina. O sea, de verdad hay unas razones que la gente da, no, de verdad, para divorciarse. Vean, no es chiste, les estoy hablando en serio. Eso es lo que está pasando hoy en día. Las personas se están divorciando sin tener razones. Y una de las cosas que yo en consejería le digo a las parejas y a los matrimonios es, miren, yo no puedo entrar a decirles que se divorcien o no se divorcien, ya eso es un tema de ustedes. Yo puedo entrar a decir lo que dice la palabra de Dios, pero lo único que yo sí les pido, y se los pido a todos los matrimonios de esta iglesia, es agoten hasta el último recurso. Pero es que muchos ni siquiera han agotado ningún recurso, es más, ni siquiera han ido a venir a hablar con el pastor. Pastor, estamos teniendo unos problemas tremendos de pareja, nos está pasando esto. Claro que sí, vengan y los ayudamos. Tenemos recursos, tenemos terapistas, tenemos gente que los puede ayudar. Hay libros que pueden leer, o sea, hay tantos recursos y tantas opciones que tienen para trabajar en su matrimonio, pero creo que el problema es ese, nadie quiere trabajar, no quieren agotar ningún recurso, entonces llegan sin ni siquiera haberlo intentado, nos vamos a divorciar. Entonces yo le digo, ¿lo intentaron? Si se aman, inténtenlo, tienen hijos pequeños, inténtenlo. Léanse un libro, vean, les recomiendo estos 2, 3 libros, léanselos, empiecen un devocional juntos, empiecen a orar juntos, busquemos una terapia matrimonial que los ayude a salir de esto. Yo los voy a acompañar en este proceso. Agotemos todos los recursos y si después de varios años de agotar los recursos te quieres divorciar, pues bueno, por lo menos hiciste eso. Pero la gente hoy en día en el mundo y dentro de la iglesia se está divorciando sin causa, sin razón, porque sí. Porque ya no es cómodo para mí. Y esto es lo que está pasando. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque no tenemos conceptos claros, bíblicos de lo que es la familia. Si tuviéramos conceptos claros y un entendimiento de lo que es la familia, de lo que es tu matrimonio, creo que no lo tomarías tan a la ligera. Lo tomarías con peso, como lo que es. El matrimonio no es cualquier cosa. El matrimonio no es que te noviaste, te gustó alguien, me pareció lindo, me pareció linda, sentí maripositas. Y entonces me voy a casar porque todo el mundo se casa, pues toca tener hijos, ¿cierto? Y lo normal, compramos una casa, nos graduamos de la universidad, trabajamos juntos, crecemos, nos envejecemos y nos morimos juntos. El matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es muchísimo más que eso. El problema es que no tenemos ese entendimiento ni manejamos ese concepto del matrimonio. Y por eso creo que lo tomamos tan a la ligera. Y para no solamente hablar de matrimonios, está pasando en toda la familia. Hay personas que se divorcian, pero también hay hijos que se están peleando con sus padres. Conozco casos de hijos que no le volvieron a hablar a papá y mamá porque tuvieron una diferencia, porque tuvieron un problema y se pelean hijos con padres y pasan años y no se vuelven a hablar. Entre hermanos conozco que tienen problemas, se pelean, no se vuelven a hablar.
hermanos que llevan años sin hablarse, sin verse, papás que por alguna razón ya no quieren saber de sus hijos y no les volvieron a hablar ni a verlos. Esa división que está pasando hoy y las que les estoy diciendo pasa no solo afuera, pero está pasando en nuestra congregación, está pasando en nuestras familias, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos de cómo estamos viendo a nuestra familia. Entonces, el primer punto que traigo hoy es que la familia es un pacto que nadie rompe. Yo quiero que si estás con tu esposo o tu esposa, dile ahí: nadie va a romper este pacto, díselo. Y si tu esposo o tu esposa no está acá, piénsalo. Di: yo no voy a romper el pacto con mi esposo o con mi esposa. Pero sin reírse, ¿no? Es en serio. Vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Quiero darles un poquito de contexto con esto que vamos a leer ahorita. Jesús está reunido con muchas personas. Ustedes saben que Jesús se reunía a predicar, a enseñar la palabra. Jesús se reunía para hacer milagros. Jesús constantemente estaba rodeado de personas, y sabemos que también estaba rodeado de fariseos, personas que conocían la palabra, personas que estaban detrás de Jesús, que le estaban poniendo trampitas a Jesús. En Colombia decimos lo querían corchar. ¿Alguien ha oído ese término? Lo querían corchar es cuando te hago una pregunta que sé que no me vas a poner a responder, o que me la vas a responder mal, te pongo la trampita. Eso es lo que ellos estaban tratando de hacer. Y entonces está Jesús reunido hablando, y le preguntan acerca del divorcio estos hombres fariseos. Y entonces Jesús, en su sabiduría, para no entrar en debates, los lleva de regreso al diseño original de Dios para el matrimonio y para la familia. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1 y en el capítulo 2. Y algo que me encanta de Jesús, que creo que deberíamos tomar nosotros como ejemplo para todas las diferentes áreas de nuestra vida, es que cuando haya preguntas difíciles en nuestra vida, cuando no tengamos la respuesta de muchas cosas en diferentes áreas, siempre podemos ir a la palabra de Dios. Cada vez que Jesús tenía una de estas situaciones, ¿saben qué decía siempre? Escrito está. Jesús siempre respondía, siendo Dios, siendo 100% también hombre, Él siempre respondía con la palabra de Dios. Y creo que parte del problema que estamos viviendo y la crisis en los matrimonios es que ya nadie está diciendo escrito está. Estamos diciendo yo me siento así, yo pienso así. Nadie está yendo a la palabra de Dios. Bueno, estamos teniendo una situación tú y yo como esposo, como esposa. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios y vemos qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que tú y yo estamos experimentando? ¿Sabes qué pasa cuando viene un hijo con una situación y con un problema a papá y mamá? Ustedes les están respondiendo lo que creen, lo que piensan, lo que sus papás les enseñaron a ustedes, y nadie está yendo a la palabra a decir: mira, hijo, escrito está. Esto, tuviste un problema con un amiguito en la escuela, esto es lo que dice la palabra de Dios de cómo resolvemos conflictos. Pero ¿saben cuál es nuestro consejo muchas veces? Si te pega una patada, tú vas y le pegas 2 patadas. Ay, se ríen, pero yo sé cómo es. Si un niñito te llega a pegar, tú le pegas de vuelta y le das más duro y no te vas a dejar. Pero esos son los consejos que damos. Pero en teoría nosotros en realidad deberíamos ir a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Jesús respondió de esta manera a una pregunta capciosa que le estaban haciendo estos hombres. Entonces, con esta respuesta que vamos a leer, lo que hace Jesús es que pone el énfasis del matrimonio en Dios y no en el hombre. Y creo que es parte del problema que tenemos. El matrimonio y el concepto, tenemos un concepto humano de lo que es el matrimonio, pero tenemos que entrar a ver que el matrimonio, el énfasis y el enfoque está en Dios. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6 dice así: Jesús respondió, y me encanta esta respuesta que les da. ¿Ustedes no han leído las escrituras? Es una pregunta retórica porque él sabía que ellos conocían perfectamente las escrituras. En otras palabras les está diciendo, duh. O sea, ustedes conocen la respuesta. ¿Por qué me preguntan algo que ustedes ya saben? Entonces, no han leído las escrituras. Allí está escrito que desde el principio, Génesis, Dios los hizo hombre y mujer. Y entonces está la parte que agrega Jesús. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Yo declaro que acá en Misión Vida nadie ni nada va a separar lo que Dios ha unido entre ustedes, como matrimonios y como familia. Y quiero también que sepas que si estás acá y de pronto
¿Has vivido algo en tu pasado donde ya experimentaste ruptura, experimentaste algo doloroso y fuerte? Dios puede restituir eso. Hoy vamos a hablar no solamente para los matrimonios, pero también para las personas solteras, para los hijos. Esto aplica para todos. Jóvenes, algún día ustedes se van a casar. Esa es la realidad. Qué bueno sería que ya empiecen desde ya a manejar conceptos bíblicos de lo que es el matrimonio y de lo que es buscar una persona según lo que Dios dice. Dejarse guiar por Dios a la hora de tomar una decisión tan importante como esta. El versículo 4 dice: Dios los hizo hombre y mujer, y eso lo leímos el domingo pasado. Pero creo que algo interesante y bueno de esto es que hay muchas personas que hablan de que esto de hombre y mujer es parte del Antiguo Testamento, que eso está por allá. Pero Jesús lo que está haciendo es reafirmando en el Nuevo Testamento que es solamente hombre y mujer, no hay nada más. No hay nada en la mitad, no hay una confusión, no es que nos pareció, no. Jesús está afirmando y está siendo muy claro, muy puntual, muy directo de que solamente el diseño de Dios es un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios. Y entonces el hombre y la mujer, es importante también entender esto, dentro del matrimonio, pues entendiblemente hay una diferencia entre hombre y mujer, pero dentro de esa diferencia hay algo muy bonito y es que se complementan el uno al otro. Hay un libro por ahí que se llama, creo que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. ¿Alguien lo ha leído? ¿Sí? ¿Cuántos lo han leído? ¿Varios lo han leído? Ok. Libro interesante y marca muchas de las diferencias entre hombre y mujer. Por diseño, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, nos creó diferentes para que nos complementemos y tengamos funciones diferentes dentro del matrimonio. Hoy no vamos a hablar tanto de esas funciones, porque más adelante vamos a tener una prédica enfocada 100% en esto. Pero sí es importante entender que Dios creó al hombre y creó a la mujer, y en esa diferencia se complementan los dos sexos. Y esto confirma el diseño de Dios en unión matrimonial entre hombre y mujer. Y quiero que entiendan esto: ambos tienen igual valor, pero distinta función. Porque existe también una línea de personas que pueden llegar a creer es que el hombre es la cabeza, el hombre es el sacerdote del hogar, el hombre es el que lidera la casa. Entonces pareciera como que el hombre es superior a la mujer. Dios creó por igual al hombre y a la mujer para que tengan funciones distintas y se complementen el uno al otro dentro del matrimonio. Yo quiero que tú entiendas esto: el matrimonio bajo el diseño de Dios es una gran bendición. De pronto en este momento tu matrimonio pueda que no se sienta como una bendición y digas: no, pastor, si usted viera nuestra casa, las peleas que nos metemos todas las noches antes de dormirnos, estoy seguro que usted no diría que el matrimonio es una bendición. Bueno, quiero que sepas que quizá hay áreas de tu matrimonio que están fuera del diseño. Quizá no estás viendo a tu esposa como un complemento. Quizá están las funciones al revés. O sea, no sé qué pueda estar pasando y eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que entiendas es que como fundamento, como diseño de Dios, el matrimonio es una gran bendición mientras esté bajo el diseño de Dios. El verso 5 dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y eso establece algo muy importante, que el matrimonio se vuelve en una nueva prioridad en la vida de todo ser humano. Saben que para los que se han casado, sé que a algunas personas de pronto les da más dura que a otras, pero dejar al papá y a mamá no es nada fácil, ¿no? ¿A quién cree que les da más duro, a los hombres o a las mujeres? ¿A las mujeres? Todos, ahí sí respondieron todos rapidito, a las mujeres. No, yo creo que a ambos nos da duro, ¿no? Tanto hombre como mujer. No es fácil dejar a tu papá, a tu mamá, te cuidaron, te protegieron toda la vida, te dieron todo, y ahora te casas, dejas a tu papá y a tu mamá y empiezas una nueva familia con tu esposo. La Biblia es muy clara porque entonces establece un nuevo orden de prioridad. Y esto es importante bajo el diseño de Dios, porque te pregunto, ¿está siendo tu esposa o tu esposo la prioridad en tu vida? Porque a veces hay áreas disfuncionales dentro de nuestra familia, y una grave es que muchas veces los papás terminan siendo más prioridad o de más importancia que el mismo esposo o la misma esposa. Pasa mucho, lo oigo mucho en consejerías. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque la palabra dice dejar y unirse, y esto implica un compromiso de exclusividad y de fidelidad tanto con el esposo y la esposa. Y me encanta el texto porque dice: van a ser uno solo
en cuerpo, en alma, en espíritu. No es una relación física, sino es una unión integral entre el hombre y entre la mujer. ¿Saben cuáles son los graves errores del uno solo? Somos uno solo en la carne, pero emocionalmente no somos uno solo. Manejamos criterios, principios y valores muy diferentes tú y yo. Quizá en la mente estoy pensando en otras cosas y no en mi esposa o mi esposo, y podemos estar divididos en la mente. Esto tiene que ser una unión integral. La palabra griega para unir significa atar firmemente y estar bajo un yugo. Nadie tiene la autoridad de disolver lo que Dios mismo estableció como una unión sagrada. Y por eso es que el matrimonio es una cosa seria. Dice la palabra que Dios es el que unió el matrimonio. El compromiso más con tu esposo y tu esposa es delante de Dios. El día que te casaste dijiste acepto, tú adquiriste un compromiso con Dios. Pero muchas veces se nos olvida el compromiso con Dios y solamente analizamos el compromiso con la persona que en el momento no me la soporto. Y claro, como no te la soportas, sientes que el compromiso como que no es muy válido. Pero si nosotros nos paramos y con el entendimiento, cada vez que tenemos una discusión, un argumento con mi esposo o mi esposa, entendiendo que adquirí un compromiso con Dios, pues creo que el argumento cambia un poco, ¿no? La pelea cambia un poquito. Mi percepción de lo que está pasando cambia completamente. Entonces es importante entender eso, que esto Dios es el que lo ha unido. Nadie tiene la autoridad de disolverlo. El matrimonio es un pacto divino y no es un contrato social ni cultural. Es una unión exclusiva y es una unión permanente. El matrimonio refleja el amor fiel de Dios. La ruptura de este pacto trae consecuencias devastadoras, no solo para el matrimonio, pero las futuras generaciones. Cada vez que hay un divorcio, ¿saben quiénes son los que más sufren el divorcio? Los hijos, los niños. Es que el divorcio es una cosa muy seria, no solamente a nivel espiritual, a nivel física. Generalmente las economías se les destruyen a las personas que se divorcian, porque ahora cada uno tiene que pagar 2 casas, 2 rentas, ¿sí? En el divorcio se van un pocotón de dinero en fees legales, en abogados. O sea, el divorcio es una cosa muy seria, es devastadora en la vida de alguien, a nivel económico, físico, emocional. He visto personas que hasta su salud es afectada en medio de un divorcio, y sin hablar lo que los hijos sufren en medio de un divorcio, y sin hablar el ejemplo que sus niños se llevaron de lo que ellos creen y piensan que es un matrimonio. Es responsabilidad de los papás mostrarle a los hijos lo que es un matrimonio bíblico según la palabra de Dios y según el diseño de Dios. Pues entonces esos niños vieron un matrimonio, vieron un diseño completamente equivocado, y adivinen que van a multiplicar esos niños cuando consigan esposo y esposa y se casen. Van a revivir lo mismo que sus padres vivieron, y eso es lo que hablamos como cadenas generacionales. Es simplemente a veces el ejemplo que vi en casa. Hay personas que me han argumentado a mí en el pasado cuando han tenido violencia doméstica en el hogar, es que mi papá le pegaba a mi mamá, a mi mamá. Para mí es normal ver que papá le pega a mi mamá. Para mí es normal que gritar, es que pastor, ¿qué tiene de malo gritar? Para mí es normal, es lo que vi en casa, mi papá le gritaba a mi mamá, para mí es normal. Hemos normalizado tantas cosas que no son normales, que no son bíblicas y que a Dios no le agradan. Yo quiero que sepas que la forma en que tú manejas tu matrimonio con tu esposo y con tu esposa y que estén fuera del diseño, ¿saben cómo se llama eso? Pecado. Pero no le llamamos lo que es. Cada vez que maltratas a tu esposa, estás pecando contra Dios. Cada vez que la gritas, y ni siquiera quisiera pensar que alguien acá le pega a su esposa, pero pasa todavía. El matrimonio no es un invento humano, es creación de Dios, porque Dios lo une. ¿Saben por qué el hombre no lo puede separar? Porque el hombre no diseñó el matrimonio, el hombre no creó el matrimonio, el hombre no unió el matrimonio, lo unió Dios. Por lo tanto, el hombre no lo puede separar. El matrimonio nació en el corazón de Dios. Es un pacto matrimonial para toda la vida. Diga conmigo, para toda la vida. Sin importar lo que pase. Entonces, el pacto matrimonial y de familia no se rompe, y nuestro segundo punto es que también se honra. Diga, el pacto se honra. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 13 versículo 4, y dice así la palabra de Dios: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará los que cometen inmoralidades sexuales
y a los que cometen adulterio. Honren el matrimonio y manténganse fieles el uno al otro. Esta carta a los hebreos fue escrita para cristianos que estaban siendo perseguidos, y el objetivo de esta carta era animarlos y para que ellos puedan perseverar en su fe. Ese era el propósito de esta carta a los hebreos. Y específicamente el capítulo 13 está compuesto de instrucciones prácticas para que vivan una vida cristiana saludable. Eso es el capítulo 13. Entonces habla del amor fraternal, de la hospitalidad, de la pureza sexual, del contentamiento, de la obediencia, y lo que presenta acá es el matrimonio como algo sagrado, digno de honor. Yo quiero que tú te preguntes si estás honrando tu matrimonio, si estás honrando a tu esposa, a tu esposo. El matrimonio es algo sagrado, digno de honor. Entonces dice el texto: honren el matrimonio. En el verbo, en el griego original, es algo que es valioso, digno y precioso. Yo me pregunto si nosotros y todos los que estamos acá, que estamos casados, estamos viendo el matrimonio como algo que es valioso, digno y precioso. Si esas no son las tres palabras que tú usas para describir tu matrimonio, entonces te tengo que decir que fundamentalmente hay algo mal en tu matrimonio y algo mal con tu pareja y contigo. Y tienen que hacer algún ajuste. Tenemos que hacer algún cambio. Tenemos que buscar ayuda. No esperen a quedar bien mal y a estar ya al borde del divorcio para buscar ayuda. Hay tantos recursos hoy en día. Hay tantos recursos, hay tantas opciones. Es algo valioso, digno y precioso. Pero estamos en una cultura donde el matrimonio está siendo, ¿saben qué? Menospreciado. El matrimonio se ve como cualquier cosa. Te divorcias, no pasa nada y consigues otro. Yo conozco personas que han estado 5, 6, 7 veces casadas a lo largo de su vida. Menosprecian el matrimonio. No le dan valor al matrimonio. Continúa diciendo el texto: manténganse fieles el uno al otro. Y en el contexto original del griego, el significado de esta palabra es el lecho conyugal sin mancha, puro. Desafortunadamente, es muy triste ver cómo es tan común que los matrimonios son infieles, tanto hombre como mujer. Pasa, no solamente allá afuera, pasa también dentro de las iglesias. Hay infidelidad, esto pasa. Se está manchando el lecho conyugal, y esto implica que tenemos que ser fieles a nuestra pareja y tenemos que mantener el matrimonio puro. Yo quiero que tú entiendas que la infidelidad contamina lo que Dios te ha dado para cuidar y para honrar. Dios te entregó tu esposa, Dios te entregó tu esposo, Dios te dio tu matrimonio, Dios te dio tu familia y tus hijos para que los cuides y los protejas. Y cuando estamos siendo infieles, estamos manchando y dañando lo que Dios nos dio para proteger. La infidelidad contamina lo que Dios nos ha dado para cuidar. La fidelidad no solamente protege la relación, pero yo quiero que te lleves esto: protege a tus hijos también. Tú no te imaginas el dolor que le causa a tus hijos una infidelidad. Tú no te imaginas el daño que haces a sus corazones cuando eres infiel a tu matrimonio, a tu esposo y a tu esposa. La fidelidad protege tu relación y también protege a tus hijos. Así que le quiero decir hoy a las personas que están casadas hoy: vivir la fidelidad tiene que ser, tenemos que vivirla como pacto y no como una obligación, y eso marca una gran diferencia. Hay personas que son fieles porque les toca, porque es que me toca, pero yo quisiera ser infiel, pero me toca serle fiel a mi esposa porque no quiero problemas, porque no quiero tener problemas con ella, porque después del divorcio es un rollo, por mis hijos, por mi familia. Vivir la fidelidad como pacto es muy diferente que vivirla como obligación. Acá escribí la diferencia entre cumplir y honrar, porque Dios nos llama a honrar nuestro matrimonio. La diferencia entre cumplir y honrar es que cumplir se refiere a la acción de realizar o ejecutar algo que sea prometido, ordenado o exigido, mientras que honrar va mucho más allá. El día que tú te casaste, sí, te comprometiste, hiciste una promesa, le dijiste a tu esposa que le vas a ser fiel en las buenas, en las malas, hiciste tus votos, pero es que el honrar va mucho más allá que simplemente por obligación cumplir con lo que dije. Vean lo que es honrar, va más allá, implicando un acto de profundo respeto, estima y admiración, un valor hacia algo o hacia alguien.
Yo me pregunto si tú respetas, estimas y admiras a tu pareja como para no hacerle este daño. Cumplir es ejecutar una tarea, pero honrar es hacerlo con una intención de valorizar, apreciar y reconocer la importancia de esa persona o de esa promesa que yo hice. Creo que es una gran diferencia. Y desafortunadamente hay muchas personas que están siendo fieles por cumplir, mas no por honrar el matrimonio, la familia y su pareja. Yo quiero decirles algo: el contrato se cumple, pero el pacto se honra. Y tú tienes que ver tu matrimonio como un pacto. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Dice, y esto lo está hablando Jesús: ¿han oído el mandamiento que dice? Otra vez Jesús volviendo a la palabra: no cometas adulterio. Estaba en la palabra. Pero vean el versículo 28. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces quiero ir un poco más allá. Hay personas que de pronto por obligación están siendo fieles a los votos, están siendo fieles al pacto matrimonial, pero quizá en su corazón y en su mente no están siendo fieles. Quizá hay una división dentro de su matrimonio y eso está haciendo y creando una brecha entre el matrimonio, entre el hombre y entre la mujer. Este pasaje es el sermón del monte cuando Jesús está predicando, y entonces él profundiza en la ley de Moisés cuando dice que no puedes adulterar, pero entonces esto pone el énfasis en la acción, en lo que yo hago, y ahí es donde quiero ir hoy. No es tanto lo que haces, es qué piensas y cómo te sientes hacia el matrimonio y hacia tu familia. Hay papás que llegan a la casa así, con pereza porque les toca llegar a jugar con sus hijos, y sí, pueda que cumplan, pero lo están haciendo con el corazón correcto, lo están haciendo de una manera que le agrade a Dios, siendo intencionales. Yo he oído amigos y personas que conozco hablar de sus familias de una manera como que odian estar casados, odian tener familia, odiaran tener hijos, y hablan de una manera como tan, ¡ay, qué pereza! No, hoy no puedo salir porque mi esposa tal cosa, o no, quisiera salir con mis amigos, pero no, los chinos en la casa tal cosa. Oye, qué bendición que te ha dado Dios de tener esposo, esposa e hijos. Entonces el pasaje pone el énfasis no en lo que hago ni en la acción externa, sino en la intención interna del corazón. ¿Dónde está tu corazón hacia tu matrimonio, hacia tu esposa, hacia tu esposo, hacia tus hijos? El texto dice mirar con pasión sexual. ¿Y saben lo que significa en el griego original? Es desear intensamente y codiciar. No es simplemente una atracción, es mirar con la intención de poseer eso. Y desafortunadamente hay muchas personas que están lidiando con esta lucha, con este problema, con la pornografía, con adicciones sexuales. Es algo muy común hoy en día. Es que nada más en las redes sociales es complicadísimo. Salen las mujeres en vestido de baño, poniendo todo en las fotos. Y muchos hombres o mujeres están viendo eso y entonces empiezan a desear lo que no les corresponde, lo que no es de ellos, y sin querer y sin saber están permitiendo que el enemigo se meta dentro de su matrimonio y empiece a romper lo que Dios unió. Y ahí es donde digo, tenemos que sentirnos confrontados hoy, tenemos que empezar a hacer ajustes hoy. Mira, si te toca cerrar Instagram, ciérralo. Si las redes sociales están causando problemas dentro de tu matrimonio, no, pero es que ya no me puedo obligar. Pero ¿qué importa? ¿Prefieres Instagram que tu esposa y tu familia? Yo a veces no entiendo a las personas. Hay un orgullo dentro del matrimonio que es como yo a imponerme. Yo no me voy a dejar. Y yo le he oído en consejerías, yo no me voy a dejar. ¿Qué tal este? O sea, el énfasis está en el yo y no en que el matrimonio y la familia gane. Seguimos pensando como si fuéramos uno y no como si fuéramos dos. Entonces la infidelidad matrimonial comienza con la impureza interior. Tenemos que trabajar en nuestro ser interior, porque Dios no solamente ve lo que hacemos, sino sabe lo que pensamos y Él sabe lo que estamos deseando. Por eso es que honrar el pacto es honrar a Dios. Cuando tú honras tu matrimonio, cuando tú honras a tu esposa y a tu esposo, estás honrando a Dios. Entonces el llamado es a cuidar nuestros ojos, cuidar nuestro pensamiento, nuestro corazón, para proteger a nuestra familia. Cuando estás trabajando en ti, estás protegiendo a tu familia. Y le quiero hablar también a los solteros, de todas las edades, porque aquí tenemos personas solteras jóvenes y a personas solteras mayores.
Si tú estás soltero, tú puedes prepararte para empezar a honrar el matrimonio antes de que llegues. ¿Sabes cómo lo haces? Cuidando la pureza, cuidándote a ti, cuidando tu corazón desde ya. Pero hay personas que no trabajan en ellos mismos, están solteros y piensan, como estoy soltero, pues todo se vale. No tengo un compromiso, no tengo un pacto, no tengo una esposa o un esposo, por lo tanto puedo ver lo que quiera, puedo actuar como quiera, puedo hacer lo que quiera. Y quiero que sepas que eso desde ya está dañando tu futuro matrimonio. Lo que estás haciendo hoy está dañando el futuro matrimonio y la futura bendición que Dios te quiere dar. Por eso tenemos que cuidarnos, correr, así como hizo José. José no sé qué va a decir ahí cuando llegó la esposa de Putifar a tentarlo y a seducirlo. Dice la palabra que él salió corriendo, le rasgó la túnica que tenía. Tenemos que huir de la tentación. Si te toca cerrar las redes sociales, hazlo. Si te toca eliminar contactos de tu teléfono, hazlo. Toma las medidas que tengas que tomar para honrar el pacto que Dios te ha dado como matrimonio a tu esposo y a tu esposa y a tu familia. Eso se lo digo a las personas que están solteras. Y a la iglesia, nosotros tenemos que defender el matrimonio como algo sagrado, algo que no es negociable frente al mundo, frente a la cultura. Allá el matrimonio lo menosprecian, nosotros exaltamos el matrimonio, honramos el matrimonio, lo vemos como algo sagrado, lo vemos como una bendición, como un regalo de Dios. Una familia se debilita cuando se deshonra el pacto. Y si queremos tener una sociedad fuerte, tiene que estar compuesta por familias fuertes. Y si queremos familias fuertes, tenemos que empezar los matrimonios por honrar el pacto que ustedes hicieron como matrimonio, como hombre y como mujer que Dios unió. El pacto matrimonial y de familia no se rompe, se honra y, ojo a esto, también se atesora. Vean lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Hombres, están ahí con su esposa, dígale: tesorito mío. El hombre que haya esposa encuentra ¿qué? Tesoro. Sabemos que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, y creo que dentro de esa vida sabia el matrimonio aparece como una bendición de parte de Dios y no simplemente como un accidente humano. Si nosotros analizamos, dice que el hombre que haya, el que haya es porque está buscando, el que haya es porque fue intencional a la hora de buscar. Creo que parte importante de entender esta unión tan bonita entre un hombre y una mujer es que el hombre que haya, y cuando vamos al original hebreo, esta palabra hallar no habla de suerte, de coincidencia, de que pasó porque sí, habla de un descubrimiento. Esa es la traducción literal, descubrimiento guiado por Dios. El matrimonio es un descubrimiento que fue guiado por Dios. Creo que hay muchas personas aquí que pueden estar diciendo: pastor, yo cuando me casé no era cristiano, yo cuando estaba soltero no era cristiano, así que yo nunca me dejé guiar por Dios. Pero yo quiero que entiendas que dentro de la soberanía de Dios permitió que encontraras a la bendición de hombre y de mujer con la que estás al lado hoy, con la que te casaste, y quizá en ese momento no te dejaste guiar por Dios, pero de pronto hoy puedes empezar a hacer ajustes en tu vida para que sea Dios guiando tu matrimonio hoy. Pero es que nos quedamos pensando en el pasado, y Pablo dice: pongo mi mirada al frente hacia lo que Dios tiene para mí, la quito del pasado, la quito del divorcio, la quito del dolor, la quito de la infidelidad, de lo que pasó allá atrás, y pongo mi mirada al frente hacia lo que Dios tiene para ti. Entonces la idea no es simplemente encontrar a cualquier persona, sino reconocer que la persona que Dios te ha dado es provisión de parte de Dios. Entonces resalta este texto la responsabilidad del hombre de buscar, de valorar y de comprometerse en el matrimonio, porque el hombre que busca y que se deja guiar por Dios a la hora de buscar, dice la palabra que encuentra un tesoro. La palabra para tesoro es algo valioso, precioso y digno de estima. Yo quiero que tú sepas que la esposa es una bendición, es un tesoro, no es una carga o es un estorbo. Entonces ten cuidado cómo hablas de tu esposa, ten cuidado cómo hablas de tu esposo, cómo te refieres de ellos.
Creo que si cambiamos un poco el chip, cambiamos nuestra visión de cómo vamos al esposo o a la esposa y empezamos a verlo como un tesoro, pero es que también cambia la forma en que lo tratamos. ¿Tú crees que tratarías mal a un tesoro? Si hay algo muy valioso que tú tienes, ¿tú crees que tú lo tiras por todo lado, lo pateas, lo tratas mal? ¿Cómo tratas algo que es delicado y valioso? ¿Cómo tratas a un tesoro? Así, con cuidado, lo pones así, lo cuidas, lo proteges, te aseguras que nadie se acerque, lo metes en un lugar bien seguro, te aseguras de cuidarlo, de limpiarlo. Yo me pregunto por qué no tratamos así a nuestros esposos y esposas, porque pareciera a veces, desafortunadamente, que con quien más duros somos es con la familia. Yo conozco personas que son súper amables, te sonríen, te responden con una amabilidad, sí, claro, cuando quieras, sí, no hay problema, no te preocupes. Pero llegan a la casa y tratan a patadas a todo el mundo, gritan a la esposa, gritan a los hijos, no son pacientes. Entonces es una fachada. Trato de ser una persona educada, amable con todo el mundo, pero en el corazón eso no es lo que llevas, no es lo que portas. Llegas a tu casa a tratar a todos mal, a gritarlos. No estás tratando ni a tu esposo ni a tu esposa como el tesoro que son, como la bendición que son. Reconocer a tu pareja como tesoro fortalece la relación. Reconocer a tu pareja como tesoro va a fortalecer tu relación y va a fortalecer a tu familia. Entonces, si ponemos todo esto en contexto, la familia, el matrimonio, se convierte en una expresión visible del favor, de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, le quiero decir a los hombres: empieza a tratar a tu esposa como un tesoro, no como una carga. Quiero a las mujeres que sepan y recordarles que ustedes son parte del favor de Dios dentro del hogar. Ustedes son una bendición para su familia, para sus hijos. Empiecen a actuar como la bendición que son. Es que a veces no lo creemos. Ustedes son un tesoro, son bendición. Para los jóvenes que de pronto no están casados, entiendan que el matrimonio no es simplemente una decisión, es una bendición que refleja el diseño de Dios. Y muy importante, si no se han casado, tiene que ser guiada por Dios. ¿Saben por qué hay tanto divorcio hoy? Porque sentí maripositas. Ay, es que tiene el six pack que a mí me gusta y tiene los músculos que me gustan. Es que yo siempre soñé con un novio bien alto y con el pelo no sé cómo. Y es que se viste tan chévere. Y entonces el hombre, no, es que tiene un cuerpazo, es divina ese pelo, esos ojos. Y entonces ponemos el enfoque en lo incorrecto, en lo que es pasajero, en lo que va a pasar, y perdemos el enfoque en lo que realmente es importante. Y parte de la razón por la cual hoy experimentamos tanto divorcio es porque los jóvenes y las personas solteras no se están dejando guiar por Dios a la hora de tomar la decisión más importante de toda su vida, que es casarse. ¿Sabes cuál es la decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida? Es con quién vas a compartir el resto de tu vida. Es quién va a ser el papá de tus hijos, quién va a ser la mamá de tus hijos, con quién vas a construir un proyecto de vida dirigido y guiado por Dios. ¿Qué decisión más importante que esa? La familia es un regalo de Dios, no es una carga. Es un tesoro que refleja el favor de Dios. Y el cuarto y último punto es que el pacto matrimonial no solamente no se rompe, se honra, se atesora, pero permanece en amor. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 7 al 8. Y creo que muchos conocemos este texto del capítulo 13 que habla de lo que es el amor. De hecho, es conocido como el himno del amor. Pero quiero leerles nada más el versículo 7 y el 8. Vean lo que dice acerca del amor. El amor nunca se da por vencido. Desafortunadamente hoy tenemos matrimonios que se dan por vencidos. Jamás pierde la fe. En el momento que la cosa se pone complicada, lo primero que perdemos es la fe. Qué desafortunado. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en ¿qué? A veces pareciera que somos selectivos con la circunstancia en la que estamos firmes o no. No, pastor, es que con esta sí no puedo estar firme. Es que mira lo que me está pasando. Es que tú no entiendes. Y sí, quizá yo no te entiendo, pero ¿sabes quién sí te entiende? Jesús.
Él entiende lo que estás pasando, Él entiende lo que estás viviendo. Y por eso tenemos que estar firmes en toda circunstancia. Y el versículo 8 dice: la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento espiritual especial se volverán inútiles, pero el amor, ¿qué? Este versículo 13 habla acerca de lo que es el amor, y me gustaría que profundicen de pronto en los grupos de vida leyendo todo lo que es el capítulo 13, que describe lo que es el amor. Y para ser más específicos y darles contexto, este capítulo 13, Pablo está describiendo los dones espirituales, y por eso es que él hace ese paralelo. Si hablas idiomas angelicales, no te sirve de nada si no tienes amor. Hablas en lenguas, no te sirve de nada si no tienes amor. Te puedes sacrificar, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes saber o tener todo el conocimiento de este mundo y conocerte la palabra de Génesis a Apocalipsis, pero si no hay amor, no vale de nada. El amor jamás pierde la fe y no se da por vencido. Soporta todo, cubre todo, protege todo. El amor verdadero, el amor que Dios nos llama a tener en pacto con nuestro esposo y nuestra esposa, es un amor que no huye en los momentos difíciles. Por alguna razón el ser humano, su primera reacción, como que su instinto es huir. ¿Saben cuántos? Y yo oigo muchos chistes de esto. Mi papá salió a comprar la leche y nunca volvió. Y hacen chistes de eso. Pues la realidad es que saben que hacen muchos papás y mamás: huyen. Se complicó el matrimonio, no pudieron con la presión de los problemas, de las situaciones, y huyeron del hogar. La palabra dice que todo lo soporta, todo lo protege, se mantiene firme en todo momento, incluso en medio de las pruebas más difíciles y más complicadas. El amor jamás pierde la fe. ¿Saben qué significa eso? Que por más difícil que la tengas, por más complicado lo que estés viviendo hoy, nunca pierdas la esperanza y la fe en Dios. De pronto tú no puedes, pero el Dios milagroso que tenemos sí puede hacer un milagro en tu vida, y puede hacer un milagro con tu familia, puede hacer un milagro con tu matrimonio, puede hacer un milagro con ese hijo rebelde. De pronto en tus fuerzas tú no puedes, pero entrégale esa carga a Dios, porque el amor de verdad no pierde la fe. Siempre tiene esperanza, confía en ese Dios que todo lo puede. El amor de pacto va más allá que simplemente un momento. Es un amor que está para siempre, se mantiene firme en toda circunstancia. El amor de pacto resiste pruebas, crisis y tiempos difíciles. Y yo quiero que se lleven esto las parejas, los matrimonios hoy como lema: sin importar lo que pase, sin importar lo que vivan, el amor entre ustedes tiene que resistir toda prueba, crisis y cualquier tiempo difícil que venga a sus vidas. El amor de pacto trasciende el tiempo, y creo que eso es lo que distingue entre el amor de contrato del que hablábamos y el amor de pacto, el amor de Dios, el amor de pacto que dura para siempre. El amor de contrato termina, pero el amor de pacto nunca se acaba. El amor de pacto es un amor que no se siente, se decide. Creo que hay parte del problema que estamos teniendo en los matrimonios. Se convirtió en lo que siento, y por eso uno de los lemas de esta iglesia es: nos dejamos guiar por la palabra de Dios y no por lo que sentimos. La palabra de Dios dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y va a haber momentos de tu vida, va a haber momentos de tu relación, de tu matrimonio, donde tu corazón y tus sentimientos te van a tratar de engañar, de que se acabó, de que te divorcies, de que ese hombre o esa mujer no sirven más, de que es más fácil. Por ahí hay una canción que dice: cuando el amor se acaba es más fácil. ¿Cómo es que es más fácil cambiarlo que repararlo? No sé si lo han oído. ¿Solo yo oí esa canción? Cuando el amor se daña, ¿no? ¿Nadie lo oído? Ay, el pastor mundano, ya van a decir todos. Pero si hay una canción que dice: cuando el amor se daña es más fácil cambiarlo que repararlo, creo. Y esa es la mentalidad que tenemos muchas veces, que cuando la cosa se pone complicada, tus sentimientos y tu corazón te va a engañar, te va a confundir, te va a decir que no vale la pena seguir luchando. Pero el amor de pacto, el amor que realmente nos tiene que guiar, que es el amor bíblico, es un amor que no es por sentimiento, pero es una decisión diaria, es un compromiso diario de pacto con Dios y con mi esposo, con mi esposa y con mis hijos. Por eso es que el pacto matrimonial y de familia no se rompe, se honra, se atesora y permanece. Quiero dejarles 4 recordatorios bien rápidos ya para cerrar.
quiero que recuerdes tu pacto. Cada vez que tengas problemas y que estés en esa situación, recuerda el pacto que tienes con Dios, con tu esposo. No simplemente es un contrato que firmaste, fue un compromiso que tú adquiriste con Dios. Honra tu matrimonio, hónrense mutuamente, trátenlo como algo sagrado, como el tesoro más valioso. No hay nada que tenga más valor en este mundo que tu esposo y tu esposa y que tus hijos. Ahora, cuida ese amor, cuida a tu familia, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa. Pequeños actos de cariño mantienen viva la relación. Pastor, es que no, ya qué flores le voy a traer. Sorprende a tu esposa esta semana con unas florecitas, con unos chocolates. Dale un besito de la nada, un abrazo. Está pendiente. Demuéstrale que la amas todavía. Demuestra que el amor todavía está ahí. Quiero que tengas mentalidad generacional. Esto no es solamente un problema de tu matrimonio, es un problema de tus futuras generaciones. Lo que tú haces hoy en tu matrimonio tendrá un impacto en tus hijos, en tus nietos y en tus bisnietos. Lo que siembras hoy en tu matrimonio, lo cosecharán tus hijos. Bueno o malo, las buenas decisiones que tú tomes hoy, que sean guiadas por Dios y por la palabra, las cosecharán tus futuras generaciones. Entonces eso tiene que poner un peso sobre tus hombros y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer ajustes en mi vida por mis hijos, en todas las áreas. Esto aplica para todo. Empieza a tratar tu economía diferente. ¿Por qué? Porque tus hijos cosecharán las buenas o malas decisiones de lo que estés haciendo hoy. Y hablamos la semana pasada de que el mejor regalo y lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos no es la universidad, no es dejarles tremenda herencia, no es el dinero, no es el carro, es darles un hogar estable donde papá y mamá se aman, donde hay un amor verdadero de pacto y que ellos se sientan seguros de que papá y mamá jamás se van a divorciar. Entonces, así como Dios nos prometió fidelidad eterna, el pacto matrimonial tiene que reflejar ese mismo amor que permanece. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, familia? Hoy es un día para renovar nuestro compromiso con Dios, con nuestro esposo, nuestra esposa, con tu familia, con tus hijos. Vamos a orar ahorita para que cada hogar viva el amor de pacto, pero un amor que trasciende generaciones. Ahí donde estás, si estás con tu familia, abrázalos, tómalos de la mano. De pronto tienes un familiar que está sirviendo ahorita o que no pudo venir hoy, abrázate con alguien que esté ahí. Aquí en Misión Vida todos somos familia y nos amamos sin pena, somos familia. Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por su palabra, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, este día de hoy, Señor, por tu presencia en este lugar con nosotros, Señor, en nuestras vidas, por tu presencia en nuestros matrimonios, Señor, por tu presencia con nuestros hijos y en nuestras familias, Señor. Te doy gracias, Padre, por ese pacto, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios que está trabajando con nosotros todo el tiempo, Señor, trabajando en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta serie y te doy gracias por cada familia aquí representada. Yo te doy gracias por cada esposo, por cada esposa, por cada papá, por cada mamá y por cada hijo que está aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese núcleo familiar, por esa unión divina, por ese pacto de amor. Yo declaro, Padre, que en Misión Vida somos familias que se dejan guiar por ti y por tu palabra y no por emociones, ni por lo que el mundo diga, ni por lo que está pasando allá afuera. Por lo contrario, vamos a hacer luz en medio de la oscuridad y le mostraremos a todo el mundo cómo es un matrimonio y una familia según tu diseño, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, Señor, con nuestras vidas como familias y como iglesias. En el nombre de Jesús, amén y amén.